e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Amigos televidentes, bienvenidos a este espacio del diálogo. El día de hoy tengo la presencia del doctor Ludwig Álvarez Rengifo, a quien agradezco por haber aceptado esta invitación. El objetivo que nos hemos trazado para el día de hoy es hablar sobre dos temas fundamentales. El primero, esta serie de endeudamientos a los que ha tenido que recurrir el gobierno nacional para poder solventar las finanzas públicas. Y el otro tema, que igual es recurrente pero siempre de actualidad, es por qué, ¿no? Y eso lo reclama la ciudadanía, ¿por qué no se logra recaudar absolutamente un solo centavo de esos dineros que están vinculados a la corrupción? Doctor Álvarez, bienvenido, es un gusto tenerlo acá. Empecemos por la primera parte, ¿no? En estos días se anuncia un nuevo tramo de renegociación de la deuda, de nueva deuda, de compra de bonos del Estado por parte del mismo gobierno para bajar un poco la presión sobre esos papeles. Bueno, ¿cómo mira usted la decisión gubernamental de seguir recurriendo a la deuda a sabiendas de que eso se constituye finalmente en una dura carga, ¿no?, que tenemos que soportar todos los ecuatorianos? Bienvenido, doctor. Señor licenciado, muchísimas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia. Es importante destacar que Ecuador viene en esta espiral negativa desde hace ya muchos lustros. Y no solo ahora, recordemos el antecedente histórico de la famosa deuda inglesa. Lamentablemente Ecuador no es autosuficiente para poder generar sus propios ingresos que demandan estas erogaciones constantes en los presupuestos. ¿Qué sucede? Básicamente nosotros con el endeudamiento, digo nosotros siendo Ecuador, lo que hacemos es anticipar gastos futuros con ingresos actuales y eso penosamente compromete de forma por demás ominosa o negativa los presupuestos de flujos futuros a posteriori. Los factoring petroleros que se realizaba con el gobierno anterior, que no era otra cosa sino la preventa anticipada de crudo, es decir, yo voy a recibir dinero ahora, pero voy a producir crudo y te lo voy a exportar después. No hacía otra cosa sino generar ingresos posteriores, pero con castigo, es decir, si el precio del barril de crudo está en $54, yo te vendo a ti a 45 y sobre eso más genero un fee, un spread, un comisionable que va a permitir que la banca de inversión o los diversos asesores puedan generar los ingresos que ellos deseen. Ahora, señor licenciado de colectividad, vamos a hablar, si usted me lo permite, desde luego, de una forma clara, diáfana, concisa y develando las cosas y el por qué se las hace. ¿Existe presión sobre la caja fiscal? Desde luego. Una de las repercusiones de lo que está hablando en este momento y de las presiones que ejerce el Fondo Monetario Internacional para poder dar este visto bueno, esta carta blanca a Ecuador sobre la base de la firma de la carta de intención, no es otra sino que Ecuador, desde luego, tiene que generar mayor disciplina fiscal. Y dentro de estos recortes de disciplina fiscal presupuestaria, lo que le exige el Fondo Monetario es que Ecuador vaya a renegociar la deuda. Y a efectos de renegociar la deuda, solo para que tengamos idea, si renegociamos $1.000 millones, estamos hablando del 1.5% de comisionable. Señor licenciado, le sugiero que usted vaya y se inmiscuya dentro de lo que es el negocio del comisionable internacional. Fíjese, 1.5 de $1.000 millones, ¿cuánto es? Son $15 millones. O sea, por cada $1.000 millones. Y no solo eso. ¿Qué nos quiere decir, doctor, de que hay gente interesada en estas renegociaciones porque recibe una comisión de parte de los prestamistas? Avalada por el mismo Fondo Monetario Internacional. Y lógicamente son comisionables completamente lícitos. ¿Por qué? Porque además de eso, del 1.5% de comisionable, tienen también el valor de la estructuración de la deuda, o en este caso de la reestructuración. Y al tener la reestructuración, 1.5% más. Por cada $1.000 millones se están embolsando, ¿cuánto? $30 millones. Y sobre eso más un fee adicional único
de 1.5% más por efecto de generar la inversión del Ecuador y darle este aval de la banca de inversión, tanto alemana como norteamericana, para que Ecuador pueda ir a los mercados internacionales y renegociar su deuda y ampliarse al 2029. Pero claro, lo que usted acaba de decir es grave, doctor, ¿no? Porque quiere decir que ecuatorianos, ¿no? Están endeudando al país y encima de eso recibiendo una comisión por ese flaco servicio que le hacen. Y tome en consideración otra cosa adicional. No solamente es eso lo pernicioso, porque si es que usted genera o alarga un horizonte de deuda y hace una amortización que no termina en 2020, sino en 2029, estamos hablando, ojo, estamos en 2019, 10 años a posteriori. ¿Qué sucede con esto? Pasa un efecto sine qua non, que los intereses son definitivamente exorbitantes y vamos a pagar por un servicio de deuda valores astronómicos. Eso no es justo, no es posible concebir. Si es que usted es un padre de familia, tiene un presupuesto, ¿qué tiene que hacer? Ajustar a sus hijos al presupuesto. No les envíe a una escuela, a un colegio particular. Si usted se quedó sin trabajo, no los mantenga en esas instituciones. ¿Qué le toca hacer? Acudir al sistema de asistencia de educación pública. No nos queda lamentablemente de otra. Lo mismo sucede con el Estado ecuatoriano. Entonces, sí se justifican los ajustes, que normalmente vienen atados también a este tipo de endeudamiento. Fíjese usted, en el 2007 hablábamos de que el Ecuador tenía un excesivo gasto fiscal. Claro. 12 años después estamos ya en el 2019 y hablamos de que el gasto fiscal es impresionante, pero por efecto de gasto corriente, hablando de sueldos, claro, salarios, remuneraciones de monumentos. Y gasto de inversión definitivamente es ínfimo. Entonces, lo que debe hacer el Ecuador con un presidente sensato es definitivamente reducir, ¿qué cosa? La masa burocrática. No estoy diciendo que los servidores públicos sean ineficientes, al contrario, tenemos servidores públicos de excelentísima calidad, a quienes les debemos el agradecimiento por su servicio, por su cordialidad, por su profesionalismo, por su perfeccionamiento constante, pero de otra parte son excesivos. Y no hablo de áreas de educación, de áreas de salud, de áreas de seguridad. Hablo, por ejemplo, con secretarías como la famosa CETEC. No sé si usted lo ubica, la famosa Secretaría Técnica de Cualificación y Calificación Profesional. Ese tipo de secretarías son ominosas, no hacen absolutamente nada, deben desaparecer. No tenemos nosotros que tener una burocracia excesiva y ahí sí valdría la pena endeudarse para pagar liquidaciones previa capacitación a los diferentes profesionales para que con ese dinero puedan salir y emprender, ¿no es cierto? Y generar dinamismo en el sector privado. Pero desde el punto de vista de las estadísticas, ¿no? Al parecer no es conveniente porque los índices de desempleo aumentarían. Pero ¿cómo no va a incrementarse? Y eso políticamente no conviene. Señor licenciado, ¿cómo no se va a incrementar el índice de desempleo? Es decir, de la gente que no tiene un trabajo formal, no trabaja las 40 horas de dominarias por semana, si simple y sencillamente tenemos una migración por demás descontrolada, exasperada, exacerbada, producto de las políticas de otros países, y que Ecuador no hace absolutamente